Bienvenidos a su Academia para la Vida. Vamos avanzando ya y vamos conociendo más de lo que es el amor del Padre a nosotros y lo que Dios quiere para que seamos de grande bendición en donde nos encontramos. Ahora vamos a hablar sobre la intercesión. Es un tema de suma importancia. Bueno, debemos entender primero que Jesús es nuestro gran intercesor y también el Espíritu Santo. Así es que Jesús y el Espíritu Santo son nuestros intercesores. Bueno, algunos de ustedes quizás han escuchado acerca, dice yo soy un intercesor o yo soy una intercesora. Bueno, vamos a hablar detalladamente sobre esto. Para que podamos entender de la intercesión debemos de comprender que Jesús es el primero que está intercediendo por nosotros. El Espíritu Santo está intercediendo por nosotros. Cuando intercedemos, nosotros estamos imitando a Jesús. Estamos imitando al Espíritu Santo. Entonces, al entender esto, hay alguien que intercede por nosotros en el cielo y hay alguien que intercede por nosotros en la tierra. Cristo intercede en el cielo y el Espíritu Santo intercede por nosotros acá en la tierra. Así es que en el cielo existen dos que interceden por nosotros y acá en la tierra también. Entonces Jesús y el Espíritu Santo son los intercesores por excelencia. ¿Quiere usted ser un buen intercesor? Debe de aprender cómo lo hace Jesús y cómo lo hace el Espíritu Santo. Bueno, Jesús vive intercediendo por cada uno de nosotros como el buen sumo sacerdote. Esto lo dice Hebreos capítulo 7, verso 23 al 25. Dice que los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar, pero él conserva a su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre, por lo cual él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios. O sea, él está hablando acá de Jesús. Dice, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Conocemos bien la historia. El trabajo del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, que él se presentaba ante Dios, intercedía por el pueblo y una vez al año él entraba, se preparaba físicamente, moralmente, espiritualmente, y ahí vemos nosotros todo el estilo de ropa que tiene que llevarse para entrar al lugar santísimo. Bueno, y luego el sacerdote tendría que llevar la ofrenda, ¿no? Presentar la sangre del cordero, y te llevaba una campanita y entonces entraba al lugar santo, al lugar santísimo. Y dice que si el sumo sacerdote no ya habían preparado, ahí mismo moría. Entonces tenía que jalarlo hacia afuera, ¿no? Y era aquello temible, ¿no? Realmente el llegar a Dios, cosa seria, ¿no? Entonces eran muchos los sacerdotes porque morían, o sea, no guardaban, no duraban mucho tiempo. Pues claro, el hombre muere. Pero hablando del sumo sacerdote Jesús, él entregó una sola ofrenda por todos nosotros, por una sola ofrenda. Todos quedamos limpios, todos quedamos perfectos ante Dios por medio del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Es que por lo cual Él vive intercediendo por cada uno de nosotros. Romanos capítulo 8, verso 26 al 27 dice, de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Cuando hablamos nuestro, también el Espíritu es la E mayúscula,
es el Espíritu Santo, porque no sabemos cómo orar como debiéramos, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. O sea que, ¿qué quiere decir eso? El Espíritu Santo intercede por nosotros conforme a la voluntad de Dios, no conforme lo que Él quiere. No, es que Él sabe de Dios, Él escudriña lo profundo de Dios, Él conoce de Dios, entonces Él intercede por nosotros conforme lo que Dios quiere que se haga en nuestras vidas. Así lo hace el Espíritu Santo. Entonces, vemos acá, no vemos vemos que se haga la voluntad de Dios. Así intercede el Espíritu Santo, que sea la voluntad del Padre. No veamos entonces nuestras debilidades, sino nuestro ayudador. O sea que vemos que hay gente que se enfoca mucho en su debilidad, ¿sí? Pero quiero decirles de que tenemos que entender quién está a nuestro favor es el Espíritu Santo. Indeciblemente, no cesa Él en orar y en interceder por nosotros. Cuando usamos el don de las lenguas, cuando hablamos con Dios, muchas de las veces no entendemos lo que estamos diciendo, pero nuestro espíritu sabe lo que estamos hablando, es porque intercede. Así es que el Espíritu intercede por nosotros porque Él sabe cuál es lo mejor para nuestra vida. Es que Él conoce lo mejor para nosotros. Debemos de entender de que Él no se equivoca. ¿Sí? Entonces tenemos a Jesús y al Espíritu Santo como los intercesores por nosotros. Bueno, Él intercede por los santos. Él intercede por los que han sido redimidos, por los que somos llamados discípulos del Señor, por los que estamos en Él. Entonces hay alguien que intercede por nosotros, pero Dios busca intercesores, ¿sí? Dios busca intercesores entre los hombres para que hayan vallado, ¿verdad?, delante suyo a favor de otros. Ahora, ahí es donde juega el papel nuestro como intercesores. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, Ezequiel capítulo 22, verso 30 nos dice que busqué entre ellos hombres que hicieren vallado y que se pusiesen en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que no la destruyese, y no lo hallé. Así es que el Señor quiere que nuestro estado, ¿verdad?, nuestra nación o las naciones sean alcanzadas. Pero ¿cómo lo va a hacer si no estamos o no hay intercesores? Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que oremos constantemente por los que no conocen de Él, que logren a conocer quién es Jesús, que pueda resplandecer la luz del Evangelio, la luz de Jesús en sus corazones, que los que están en oscuridad salgan, ¿verdad?, y que conozcan la luz, quien es Cristo Jesús. Esa es el primer paso de la intercesión, que la gente que no conoce al Señor logren a conocer a Jesús. Entonces, ¿hay alguien que intercede por nosotros? Sí, Jesús y el Espíritu Santo. Y ahora nosotros vamos a interceder por la gente que no conoce al Señor. Por eso debemos pedir por nuestro estado, necesitamos pedir por nuestra nación, nuestras ciudades, para que entonces puedan haber mucha gente, para que mucha gente sea alcanzada, ¿verdad?, para nuestro Dios. Él nos dijo: pídenme y les daré por herencia a las naciones, como posesión tuya, los confines de la tierra. Salmos 2:8. En otras palabras, cuando uno hace guerra espiritual, ustedes han escuchado a alguien decir, vamos a tener una guerra espiritual. ¿Pero qué es guerra espiritual?
Siempre hemos dicho, ¿verdad? La guerra espiritual, que alguien puede hacerlo muy bien, es cuando uno logra a gobernar su carne. Esta es una guerra ganada. Un guerrero de Cristo, una guerrera de Cristo que sabe controlar sus emociones, que sabe controlar su coraje, que sabe controlar, ¿verdad? Ha controlado esos movimientos o esos deseos de la carne, y ha logrado algo, ¿sí? Pero cuando vamos hablando ya al término guerra espiritual, vamos al territorio del enemigo y nos presentamos al territorio del diablo, nos presentamos con autoridad, nos presentamos como hijos de Dios, como guerreros, ¿verdad? Y empezamos entonces a reclamar esas generaciones para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y es ahí donde llegamos con autoridad. Al diablo se presenta con autoridad. Pero cuando vamos a interceder, vamos a Dios con humildad, con sencillez de corazón. Llegamos al Padre Celestial pidiendo misericordia por aquellos que no le conocen, ¿sí? Entonces llegamos a Dios intercediendo con respeto. Llegamos delante de Dios con humildad, que Él tenga misericordia por nuestra ciudad, que tenga misericordia por nuestro estado. Pero cuando vamos delante del diablo, vamos con autoridad para reclamar lo que Él ha robado. Acá está otro punto. Nadie puede entrar o nadie puede ir a reclamarle al diablo sin antes haber estado en la presencia del Padre, porque es allí donde el Padre nos da autoridad cuando estamos en su presencia. Acá hay tres cosas que nos puede mover a interceder. O sea, ¿por qué motivos voy a ser un intercesor? Número uno es tener interés por alguien o tener interés por algo. En otras palabras, primero me interesa y luego voy a interceder, porque usted no va a interceder por alguien o algo que usted no está interesado en. Entonces, ¿nos interesa que nuestra ciudad sea alcanzada? Claro. ¿Nos interesa que los jóvenes conozcan al Señor? Claro. ¿Nos interesa entonces que nuestra célula pueda crecer? Claro, vamos a interceder, ¿sí? Vamos a orar, vamos ¿por qué? Porque realmente llegar al Padre con humildad, con respeto, con honra. Número dos, tener amor para alguien. Así es que no hay que tener prejuicios hacia los pecadores, al contrario, debemos de amarlos. Vemos a alguien que está perdido en las drogas, que está perdido en el mundo. Hay que sentir compasión, hay que sentir amor por esa gente. Entonces empezamos a interceder por ellos, que Dios tenga misericordia, que el Señor los alcance con su infinito amor, ¿sí? Entonces no vemos a esa gente con perjuicio, no los condenamos, no. Vamos delante del Padre intercediendo, orando, pidiendo misericordia, compasión por ellos. Y número tres, ser responsables y hacerlo constantemente, ¿sí? No hay que detenerse. Alguien quizás habrá dicho, bueno, yo he orado mucho y no veo cambio. Tranquilo, porque no es en el tiempo nuestro, sino que es en el tiempo de Dios, ¿sí? ¿Cuántas veces nosotros decimos, si Dios no contesta mañana, pasado mañana, pues no fue de Dios? No. Tiene que ser en el tiempo de Dios. Nosotros vamos a permanecer intercediendo, orando, pidiendo de su gracia, pidiendo de su perdón, pidiendo de su misericordia, ¿verdad? A favor de esa persona. Así es que acá hay unos aspectos importantes de la intercesión. Es decir, en medio de la gloria podemos interceder a Dios. Debemos de traer entonces a nuestra memoria cuando hay un momento glorioso de la presencia de Dios en nuestro tiempo con el Señor. Puede ser en la sala, puede ser en la iglesia, en alguna reunión. Esto lo traemos a nuestra memoria, a fulano, a fulana, que Dios
se acuerde de él, que Dios tenga misericordia de él. Vemos en Números capítulo 16, verso 41 al 50, vemos acá a Moisés intercediendo a favor del pueblo de Israel cuando él estaba delante de la gloria de Dios. Entonces hay momentos que tenemos que entender y traer a nuestra memoria a aquellas personas que no conocen del Señor. Así es que la intercesión se delega. Sí, cuando el Señor revela a sí mismo, ¿verdad? Es decir, que Dios va a hacer algo, o sea, viene un juicio, viene algo en contra de la nación, entonces Dios revela qué tenemos que hacer. Tenemos que levantarnos en oración. En ocasiones el pastor llama a la iglesia, tenemos que orar. Tenemos que estar intercediendo, pidiendo misericordia. Entonces toda la congregación va a interceder por el pueblo, toda la congregación va a interceder por la nación. Entonces la intercesión es una combinación de oración y santidad juntas, ¿sí? Jesús dijo, por amor a ellos yo me santifico. En otras palabras, de nuestra santidad depende mucha gente, depende de nosotros. Es decir, si somos gente santa, si somos gente entregada al Señor, si somos gente que ha entendido que somos agentes de bendición en esta ciudad, mucha gente va a ser alcanzada por nuestro testimonio, ¿sí? Eso es lo que va a marcar la vida de la gente. Cuando queremos tener una intercesión efectiva, entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que primeramente entender y comprender lo que hacemos nosotros. Pero el primer punto aquí es reconocer el sacrificio que Jesús presentó al Padre en la cruz del Calvario. Él se presentó a sí mismo como el Cordero de Dios sin pecado. Es que Jesús murió por nosotros. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En otras palabras, nos presentamos ante Dios reconociendo el poder de la sangre del Cordero. Allí va a tener mucha efectividad nuestra intercesión. Cuando somos sensibles a la presencia del Padre, vamos a escuchar la voz del Señor y Él nos va a indicar qué momento específico vamos a aclamar realmente y cómo lo vamos a hacer. O sea, somos guiados por Él. No somos movidos según nuestros caprichos o nuestros deseos. No, somos guiados por Dios mismo. Interceder es ponerse entre unos y otros. En otras palabras, realmente entre la muerte y la vida. Para eso sirve el intercesor, ¿verdad? Entonces, ahora, acá hay unos temas que aprender acerca de la intercesión. Número 1, ¿por quiénes tenemos que orar? ¿Por quiénes tenemos que pedir misericordia? ¿Por quiénes tenemos que pedirle al Señor que Dios tenga compasión? Número 1, por las autoridades espirituales, es decir, por pastores, por la congregación, por los líderes. Que Dios nos mantenga en paz, que Dios nos mantenga en unidad, que Dios nos mantenga en el tiempo donde estamos. Dice Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica por todos los santos, es decir, por todos nosotros. Número 2, que Dios nos entregue la nación. Vamos a interceder para que nos entregue nuestra nación. Salmos 2:8, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Cuál ha sido su oración? ¿Usted está pidiendo al Señor que le dé a la nación, el Estado, el pueblo? No sé. Número 3, vamos a orar por la paz de Jerusalén. Tenemos que interceder por la paz de Jerusalén. Salmo 122:6, pedid por la paz de Jerusalén. Y dice, y sean prosperados los que te aman. O sea que cuando hacemos esta oración, también recibimos esa protección de parte de Dios. Número 4, que Dios envíe obreros a su mies. Eso lo aprendimos
Hace unas cuantas semanas atrás, en Mateo 9:38, donde Jesús dice que la mies es mucha, los obreros son pocos. Y Jesús dice, pedidle al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Entonces nuestra oración es, Señor, mándenos obreros, Señor. Necesitamos más obreros. La obra es mucha, Señor. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Señor, necesitamos que envíes más obreros, más trabajadores para tu obra, Señor. Entonces, si vamos a rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, vamos a ver y Dios lo va a hacer. Número 5, vamos a orar por las autoridades terrenales. 1 Timoteo 2:1-4 dice, exhorto pues ante todos que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y segura con toda piedad y dignidad. En otras palabras, hay que orar por el alcalde, por la policía, hay que orar por el presidente, hay que orar por la gente que está en el gobierno, ¿no? Entonces dice, verso 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan, dice, al conocimiento de la verdad. Entonces, ¿vamos a hacerlo? Sí. Vamos a orar por aquellos que están sirviendo nuestra nación. Y también vamos a orar, número 6, vamos a orar por nuestros discípulos, nuestras ovejitas que usted está alcanzando, gente nueva para el Señor. Orar siempre sobre ellos. Gálatas capítulo 4, verso 19 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea que él oraba constantemente por los pequeños, por los que apenas están entrando. Ahora, número 7, vamos a orar por los discípulos que vamos a tener, ¿verdad? Yo sé que es muy pronto para hablar de esto, pero sí, lo que Dios quiere que hagamos discípulos. Empecemos a ser discípulos. Lucas 6:12-13, Lucas 6:12-13, en aquellos días él fue a orar al monte y pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día llamó a sus 12 discípulos, de los cuales los escogió y también los llamó apóstoles. O sea, él oró. Entonces tenemos que orar por gente que va a ser nuestra mano derecha para que estén con nosotros ayudando siempre para que la obra del Señor pueda expandirse, ¿no? Entonces debemos orar por nuestros grupos, ¿verdad? Para que sean uno. Yo creo que lo practicamos hace horas o hace una semana. Entonces Juan 17:11 dice, Señor, queremos que seamos uno, guárdanos en tu nombre. Queremos que seamos como tú y el Padre, que son uno en nuestro grupo, ¿no? Y también vamos a orar para que el Señor nos dé de su gozo. Juan 17:13, pero ahora voy a ti y esto hablo, dice, en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Es decir, Señor, que nos llene de su gozo, que nos llene de su voluntad. Ahora, seamos guardados del mal, sí. Juan 17:15, no ruego que los quites de este mundo, sino que los guardes del mal. Esa fue la oración del Señor. O sea, esa es la intercesión. Vamos a interceder que nos dé de su gozo. Vamos a interceder para que nos guarde del mal. Vamos a interceder según Juan 17:17. Sean santificados en tu verdad. Santifícalos, dice, en tu verdad. Tu palabra es verdad. O sea que es una tras otra. ¿Cómo nos muestra a nosotros de que solamente en su palabra somos guardados? Solamente en su palabra somos protegidos. Solamente en su palabra habrá entonces ese crecimiento en la intercesión. Ahora, seamos santos por amor. En otras palabras, a ellos nos vamos a santificar por los otros. Juan 17:19, y por ellos, dice el Señor, yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Si el Señor se santificó, se guardó por amor a nosotros, nosotros debemos hacer lo mismo.
guardarnos, santificarnos por amor a aquellos que necesitan ser alcanzados. Estemos entonces juntos con Él en todo tiempo. Juan 17:24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo para que vean mi gloria, para que vean, dice, mi gloria que me has dado porque me has amado antes de la fundación del mundo. Interesante es de que el Señor no es egoísta. Él quiere que logremos a conocer esa gloria que el Padre le ha dado. Y lo interesante es que esa gloria que el Padre le dio, le entregó a sus discípulos y los discípulos a los demás discípulos esa honra, ese honor, ¿verdad? Ese brillo, esa presencia de Dios. Así es, el resultado de esta oración lo vemos entonces en Juan capítulo 17, verso 20 al 23. Allí vemos el resultado de toda la oración de la intercesión. Entonces, para culminar, intercesión es ponerse entre Dios y quienes no pueden clamar por sí mismos. Esa es intercesión. Dios busca intercesores, pues su voluntad es que ninguno se pierda. O sea, estamos aquí intercediendo por los que no conocen de Él, porque nosotros sabemos que hay alguien, que está Jesús y el Espíritu Santo intercediendo por nosotros. Entonces tenemos que buscar ese mismo sentir que hay en Jesús, ese mismo sentir que hay en el Espíritu Santo. Ellos son los que nos enseñan a nosotros cómo interceder, cómo lo vamos a hacer. Realmente el Espíritu Santo y Jesús pueden enseñarnos cómo vamos a interceder. ¿Qué tenemos que hacer? Pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe, que nos muestre, que nos guíe. ¿Cómo lo vamos a hacer? No hay realmente un libro que pueda realmente ser escrito cómo ser un buen intercesor. Si no logramos a conocer el corazón de Dios, si no logramos a conocer quién es el Espíritu Santo, porque sí es el Espíritu Santo quien conoce, quien sabe lo profundo de Dios y nos va a revelar a cada uno de nosotros. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta la próxima.